Señor, te damos muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros, que tú tienes interés en nosotros, profundo interés. Padre, diríjanos como congregación hacia la meta que tú tienes, que seamos una iglesia en poder, una iglesia evangelística, una iglesia que te refleja a ti en una manera agradable a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bonito se ven en esta tarde. Gracias a Dios que tú puedes estar aquí. Donaldo Finto, el autor del libro Tu pueblo será mi pueblo, escribe de una chica judía que conoció. Su nombre, Gary. Y Gary estaba parcialmente paralizada por un accidente automovilístico. 8 años y medio después del accidente, se mudó a Florida y fue a la playa con muletas y todo para tiempo de rehabilitación. y un evangelista playero comenzó una conversación con ella. Usted dice que es un evangelista playero. Es uno que allí va a la playa buscando almas por el Señor, buscando a quien pueda él hablar. Y ella le contestó: soy judía, no creemos en Jesús. Sin embargo, algo dentro de ella fue conmovido. Y ella preguntó a sí misma: ¿por qué estaba tan enfadada? ¿Habrá tocado una necesidad interior a este encuentro? Más tarde, ella entró en un restaurante y encontró la única silla vacante en la barra. Y un hombre sentado junto a ella comenzó a dialogar. Él le dijo que frecuentemente iba a los bares para encontrar gente que estaba en necesidad de una respuesta eterna a sus problemas. Y la respuesta era Jesús. Y después de dar su no estoy interesada, soy judía, se encontró aceptando su invitación para asistir a una iglesia y después se enojó consigo misma. ¿Por qué le dije eso? Pero era una persona de su palabra. Y cuando ella se sentó en la iglesia, no podía dejar de mirar la chamarra del hombre que estaba junto a ella. Era una chamarra de mezclilla con una enorme estrella de David en la parte trasera. Y en medio encontraba un símbolo cristiano. Ella lloró durante las 2 horas de la reunión. Y ¿qué es eso?, se preguntaba. ¿Me estarán lavando el cerebro? ¿Qué le está sucediendo con mis emociones? Estoy fuera de control. Y cuando volvió a la casa de su mamá, Gary abrió la literatura que le habían dado en la iglesia, y entre esta literatura había una hoja explicando cómo aceptar al Señor. E incluía una oración de muestra para invitar a Jesús en el corazón. Y mientras Gary leía esas palabras, comenzó a orar y luego se detuvo. Asombrada de su propia reacción. Después casi ligeramente agregó: Jesús, si eres real, necesito saberlo. Instantáneamente los huesos de su espino dorsal empezaron a tronar y empezaron a enderezarse. Y la parálisis abandonaba su cuerpo. Aún el astigmatismo en sus ojos que había tenido toda su vida fue sanado. Y por 15 minutos ella caminó de lado a lado en asombro, creyendo estar atrapado en un sueño. Ella no quería abandonar la recámara por temor de que estaba en su imaginación. Al fin ella dijo: eres real, Jesús, tú eres mi Mesías.
Gary ahora habla con todos los judíos que pueda encontrar, que la escucharán. Amados, tenemos un Mesías judío, 12 apóstoles judíos. Pertenecemos a una iglesia judía que nació en la fiesta judía Pentecostés. En Hechos 10, un apóstol judío llevó el evangelio a un centurión romano con el grupo reunido en su casa, resultando con el nacimiento de la primera congregación gentil. Y yo pregunto, cuando fue formada esta congregación gentil, yo pregunto, ¿marcaba esto el principio del fin para los judíos y para Israel, como algunos creen y enseñan? Solo 2 personas contestaron. Yo creo que ustedes no entienden. Cuando les hago una pregunta, yo espero una respuesta. Hay 3 expresas: sí, no o no sé. O si alguien no me importa, 4. Voy a hacer la pregunta una vez más. ¿Marcaba esto el principio del fin para los judíos y para Israel, como algunos creen y enseñan? Otra pregunta. ¿El tiempo de Israel solo está en el pasado? No. Qué bueno que no oí, no me importa. Bueno, el apóstol Pedro estaba predicando y profetizando. Él estaba predicando, profecía estaba saliendo de su boca, tal vez sin que se diera cuenta. Pero fielmente está en el récord. Hechos 3, empezando con la última parte de 19. Que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio está hablando de avivamientos. Tiempos de refrigerio. No estamos en tiempo de refrigerio siempre. Vienen como olas, ¿verdad? Y luego, y él dice, y él envié a Jesucristo que os fue antes anunciado, hablando de su retorno, porque Jesús ya había venido, había muerto, había sido crucificado, había muerto, sepultado, resucitó, ascendió al cielo, y ya en el día de Pentecostés Pedro está predicando y dice, y él envié a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces Jesús va a quedarse en el cielo hasta qué tiempo, hasta el tiempo de la restauración o cumplimiento de todas las cosas que los profetas han hablado. Y el cumplimiento de estas profecías sin duda alguna incluye las sobre Israel. Realmente, las profecías sobre Israel casi son todo lo que nos falta para que lo que entendemos que sea el fin esté con nosotros. Ahora, el profeta Oseas en el capítulo 5, versículo 15, profetizó. Pero no es Oseas que está hablando el texto. Es Jesús. Usted dice, pero Oseas ni siquiera sabía que iba a haber Jesús. Correcto. Pero un profeta moviendo bajo el poder del Espíritu Santo habla cosas de las cuales él no sabe nada. Él no habla de su entendimiento y comprensión. Él habla la palabra de Dios. Y eso es lo que dijo Jesús. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Jesús está hablando de sí mismo y de Israel. Él dijo, andaré y volveré a mi lugar. Bueno, él volvió al cielo. Vino. Ellos le rechazaron
y él volvió a su lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entendemos nosotros un poco mejor la angustia de Israel. No es odio, Dios está tratando con ellos. Esta angustia al fin va a ser lo que hace que busquen su rostro de Él. Luego, brincando al capítulo 6, versículo 1, al fin y al cabo son los hombres que pusieron los capítulos, ¿verdad? Y versículos, no debieran de haber separado esos dos. Pero luego, 6:1, ¿quién está hablando ahora? Israel está hablando. Israel dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En profecía, 1 día, 1000 años, 1000 años, 1 día, ¿verdad? Lo encontramos en el Nuevo Testamento, la fórmula de Dios. Entonces nos dará vida después de 2 días. 2 días después de qué? De que Jesús volvió. Desde que lo que leíamos en el versículo anterior. Estamos a 2 días de aquel entonces. Aproximadamente 2000 años. Ahora, ¿están conmigo? ¿Me explico? Muy bien, muy bien. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. No dice al fin del tercer día, pero en el tercer día después, que 2000 años suceden y luego empieza el tercer 1000 y en el empiezo de esto Dios va a hacer grandes cosas con Israel. Dice, nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bueno, Israel volverá a su Dios. Está profetizado, está en las Escrituras. Ahora, vamos nosotros al Nuevo Testamento, al libro de Romanos. Voy a empezar en Romanos 10:1. El apóstol San Pablo está escribiendo a la iglesia gentil. Está escribiendo a la iglesia gentil, la iglesia en Roma. Me preguntan, ¿no había judíos en esta iglesia? Pues yo creo que algunos. Pero básicamente fueron gentiles. Porque realmente los dos son ya una. Son una. Pero para que entendamos lo que está sucediendo aquí. Y el versículo 1 de Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba por Israel. Él pedía su salvación. Yo espero que tú ores por Israel. Yo espero que no pase ni un día que tú no estés orando por Israel. Y para su salvación. Y luego el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, y esa es una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esto es importante, que lo sepamos. No ha desechado Dios a su pueblo. No lo ha hecho. Y luego brincamos al 11, versículo 11. Digo pues, otra vez pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Provocar a quién a celos? A Israel. Porque ellos rechazaron al Mesías, entonces Dios ofrece el Mesías a los gentiles. Y desde este tiempo el Evangelio ha estado llegando a los gentiles. Por 2000 años.
Siguiente versículo. Versículo 12 del capítulo 11. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plena restauración? ¿Qué quiere decir? Si su transgresión y defección trajo riquezas a los gentiles, cuando ellos, como todo un pueblo, vienen a Jesús, su plena restauración va a ser más riquezas y más bendición para todo el mundo. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Wow. Capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¡Wow! Todo Israel será salvo. Amén. Este va a ser un avivamiento. ¡Wow! Todo Israel será salvo. Hay entre 17 millones a 20 millones de judíos. El mundo entero. No son tantos, ¿verdad? Pero, wow, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pues a Dios gloria, dele gloria a Él otra vez. Cuando uno empieza a buscar en las Escrituras las promesas de Dios sobre Israel que se van a cumplir en los últimos tiempos, no hay fin. Es como el canto que cantamos, no tiene fin, no tiene fin. Es una avalancha, es un tsunami de escrituras. Yo no es posible que los leo todos, voy a leer algunos, pero wow, por donde quiera uno empiece a encontrar promesa a Israel, promesa a Israel, promesa a Israel, promesa a Israel, promesa de los últimos días. Israel es clave. Y como cristianos necesitamos saberlo. Necesitamos saberlo. Yo dije que necesitamos saberlo. Aleluya, gracias. No me animan tanto. Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Qué fuerte. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Wow, wow, wow. De los pueblos. No solo Babilonia. Él no está hablando de ellos regresando de su cautiverio en Babilonia. ¿Qué dice? De los pueblos. Ajá. Y Ezequiel 37, 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Allí está otra vez. Hay más judíos viviendo fuera de su tierra que dentro de su tierra. En Israel hay como 6 millones de personas, 5 millones de judíos, 1 millón de árabes. Y los otros que cumplen los 17 a 20 millones en otras partes, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en distintas partes del mundo, todavía en Rusia y otras partes, pero Él dijo que los va a traer a Israel. Ahora vamos al profeta Jeremías.
Y vamos a estar leyendo, empezando el versículo 31. ¿Me estoy explicando? Porque yo quiero explicarlo con tanta claridad que no pueda haber duda en sus corazones. Jeremías 31:7. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Muy bien. Y luego el profeta continúa: he aquí, yo os hago volver. Dios está hablando. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Tierra del norte. El profeta no sabía de qué estaba hablando. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué es la tierra del norte? Rusia. Él va a traerlos de allí. Wow. Y dice: entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Él está hablando desde Israel, volverán acá. Y si han visto las fotos de los que están abandonando a Rusia, los barcos están llenos de jóvenes, de viejitos, de mujeres encintas y de mujeres con sus bebés en los brazos. Sí, continúa, versículo 9. Irán con lloro, hablando de su salida de Israel. Cuando tuvieron que huir. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Dios hablando: con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Sión, Jerusalén, ¿recuerdan? Lo estábamos estudiando. Sión, en lo alto de Jerusalén. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré en su dolor. Dios va a bendecir a Israel. Aleluya. Somos gentiles. Bueno, puede haber un judío, 2, 3 aquí quizá, y muy bienvenido. Y alguien pudiera decir: ¿por qué les importa tanto? Porque le importa a Dios. Y lo que importa a Dios, le importa a sus hijos, ¿verdad? Si le importa al Padre, le importa a los hijos. Y la claridad con que San Pablo escribe nos hace entender que tenemos la responsabilidad de orar por ellos, ¿eh? Sí. ¿Cuántos, sin exagerar, cuántos de ustedes han orado por lo menos una vez por Israel en esta última semana? Solo en la última semana. 3-4%. Necesitamos que 100% de nosotros estemos conscientes, y que si alguien otra vez pregunte, que habrá 100% de manos en alto, orando por Israel, orando por la paz de Jerusalén. Amados, todo este retorno de Israel a su tierra ha empezado. Sí, pero no ha sido sin sacrificio, sin dificultades, y no ha sido sin derramamiento de sangre. No ha sido sin guerra. En un momento vamos a dirigirnos
la atención a las pantallas en un momento. Primeramente, vamos a ver un documental fotografiado por fotógrafos militares israelíes de la guerra de 1948. El 14 de mayo de 1948, el ONU entregó a Israel una tierra en Palestina. El día siguiente, las naciones árabes en derredor los atacaron. Vamos a ver aquí en la pantalla algo de esta guerra. Muy bien, en ese momento dirige su atención aquí. Apaga estas luces en la plataforma. La violencia en Tierra Santa se desató casi inmediatamente después de que las Naciones Unidas anunciaran el establecimiento del Estado israelí el 29 de noviembre de 1947. Los árabes contestaron que defenderían lo que consideraban su territorio con la última gota de su sangre si era necesario. 4 meses después de que la partición fue llevada a cabo, levantamientos violentos dieron como resultado 271 judíos y 257 árabes muertos. El 26 de abril de 1948, el rey Abdullah de Transjordania declaró: "Todos nuestros esfuerzos para encontrar una solución pacífica al problema de Palestina han fracasado. El único camino que nos queda es la guerra, y tendré el placer y honor de salvar a Palestina". El 4 de mayo de 1948 los árabes atacaron. Esto obligó a los judíos a defenderse. El 14 de mayo de 1948 Israel nació y era reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Lejos de detener a los árabes, tal acción reforzó los actos violentos en contra de Israel. Los árabes no tuvieron dificultad en obtener todas las armas que necesitaron. Los judíos, por otro lado, fueron forzados a importar de manera ilegal las armas, principalmente de Checoslovaquia. Cuando Israel declaró su independencia en mayo de 1948, el ejército no tenía ni un solo cañón y solo 2 tanques robados de los ingleses. Su fuerza aérea consistía de 9 aviones militares obsoletos. Aunque el ejército judío tenía 60.000 voluntarios, solo 18.900 estaban debidamente entrenados y solo tenían 10.000 rifles y 3.600 armas automáticas. Sin embargo, la guerra árabe para destruir Israel fracasó. Israel terminó con más del doble de territorio y los árabes se quedaron con menos territorio del que hubieran tenido si hubieran aceptado la cedencia del territorio israelí. Para Israel, el costo de la guerra de 1948 fue enorme. Muchos de sus campos más productivos fueron destruidos. La producción de cítricos, que fue la base de la economía judía, fue grandemente destruida. Lo peor de todo, 6.373 israelíes murieron en batalla, de una población total de 650.000. Esta fue la primera guerra. Habían otros. Pues más de doble de terreno ya tenían. Realmente como 2.8 veces más terreno al fin de esta guerra, pero tantas pérdidas. Ahora vamos nosotros a ver algo de la guerra de 1976, conocido como la Guerra de 6 días. Y vamos a ver otra vez cómo Dios peleó con ellos, como en la guerra de 48, también en la guerra de 76. Dirige su atención otra vez a la pantalla, por favor. Continuamente, Israel había expresado su deseo de negociar con sus vecinos. En un dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de octubre de 1960, el ministro de Relaciones Exteriores Golda Meir invitó a los líderes árabes a reunirse con el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, para la negociación de un acuerdo de paz. El presidente Nasser de Egipto respondió reiterando que su país nunca reconocería al Estado judío. Para 1963, la Liga Árabe decidió introducir una nueva arma en su guerra contra Israel, la Organización para la Liberación Palestina, la OLP. Yasser Arafat sería su líder. Arafat se adhirió firmemente a principios que demandaban la destrucción de Israel. La retórica continua de la OLP contra Israel fue cumplida con hechos.
Ataques terroristas contra Israel fueron cada vez más frecuentes. En 1965 hubo 35 ataques. En el 66 el número incrementó a 41. Y en solo los primeros 4 meses del año 1967, 37 ataques fueron lanzados. Los blancos de los ataques siempre fueron contra civiles. Las órdenes y el apoyo logístico para los ataques estaban viniendo directamente de parte del presidente Nasser de Egipto. A la vez, los ataques de Siria fueron frecuentes entre los años 1965 y 66, forzando a niños a vivir en refugios antibombas. Israel repetidamente protestó ante las Naciones Unidas por tales acciones de parte de Siria. Aún así, las Naciones Unidas no hicieron nada para detener las agresiones. Mientras los bombardeos militares sirios y ataques terroristas se intensificaban, la actitud del presidente Nasser era cada vez más bélica. En 1965, él declaró: "No debemos entrar a Palestina con su terreno cubierto de arena, debemos entrar a ella con su terreno saturado en sangre". En abril de 1967, los soviéticos, quienes habían estado proveyendo asistencia económica y militar a Siria y Egipto, proporcionaron falsa información concerniente a un incremento militar masivo de parte de Israel. Por lo cual, el 15 de mayo de 1967, las tropas egipcias comenzaron a avanzar y a amontonarse en la frontera israelí. Egipto ordenó a las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas emprender retirada, sin la previa autorización de la Asamblea General de la ONU. Tras escuchar sobre la retirada de las Naciones Unidas, se proclamó en todas las estaciones de radio árabes: ya no existe más la fuerza de emergencia internacional para proteger a Israel. El único método que debemos aplicar es la guerra, la cual resultará en la exterminación de la existencia israelí. Nuestras fuerzas militares están listas y creemos que ha llegado el tiempo para la batalla de aniquilación. Los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano están posicionados en las fronteras de Israel para enfrentar el reto. Detrás de nosotros están los ejércitos de Irak, Argelia, Kuwait, Sudán y toda la nación árabe. Este acto impactará al mundo. Hoy ellos sabrán que los árabes están unidos para la batalla. La hora crítica ha llegado. Hemos alcanzado la etapa de acción seria y no meras declaraciones. Aproximadamente 465,000 tropas, más de 2.800 tanques y 800 aviones militares rodearon Israel. Para este tiempo, las fuerzas israelíes habían estado en alerta por 3 semanas. El país no podía permanecer en total movilización por tiempo indefinido, así que Israel decidió expulsar el ataque árabe. Para hacerlo exitosamente, se requeriría el elemento sorpresa. Por esto, el 5 de junio, el primer ministro israelí dio la orden de atacar Egipto, sabiendo que su país estaba solo en esta guerra. La Fuerza Aérea Israelí, con la excepción de solo 12 pilotos asignados a defender el espacio aéreo, partió con el intento de bombardear la base aérea egipcia mientras sus pilotos desayunaban. En menos de 2 horas, alrededor de 300 aviones militares egipcios fueron destruidos. Unas horas más tarde, los pilotos israelíes atacaron las fuerzas aéreas sirias y jordanas, así como una base aérea en Irak. Para el final del primer día, casi todas las fuerzas aéreas jordanas y egipcias y la mitad de las sirias habían sido destruidas en tierra. Después de 6 días de conflicto, los objetivos principales de retomar la región del Sinaí y los altos de Golán habían sido logrados. Lo más importante, proféticamente hablando, fue la toma de Jerusalén. Si fijamos nuestra atención en las Escrituras, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 24, dice: «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». A la vez, el libro de Romanos, en su capítulo 11, versículo 25, afirma: «Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud
de los gentiles. Desde la toma de Jerusalén, la cual ocurrió el día 7 de junio de 1967, todo ha cambiado en la esfera política internacional. Las noticias casi a diario hacen referencia de Israel y de Jerusalén. El 10 de junio de 1967, finalmente Israel dio cese al fuego tras ser solicitado por sus agresores. La victoria fue lograda a un costo muy alto. En la batalla de los Altos de Golán, Israel tuvo 115 bajas y en conjunto perdió 777 hombres y 2.586 heridos. A pesar del éxito increíble de la Fuerza Aérea, Israel perdió a 46 de sus 200 pilotos. El costo de bajas por parte de los árabes fue 15.000 egipcios, 2.500 sirios y 800 jordanos, sin contar el número de heridos. Para el final de la guerra, Israel había conquistado más del triple del área territorial que anteriormente controlaba, incrementando de 21.000 kilómetros cuadrados a 67.000 kilómetros cuadrados. Bendito el Señor que pelea para Israel. Imagínalo, 6 días. 6 días y termina con amenaza. La información que tenemos lo encontramos en una página en la computadora, página judío. Esta es información correcta. Pero ¿sabe qué? En cada guerra que ha tenido Israel ha habido milagros. Milagros que no se reportan en esa clase de reporte. Hubo una ocasión en la campaña Sinaí en 1967 cuando 2 tanques israelíes sobrepasaron una duna de arena y se encontraron frente a una unidad completa de tanques egipcios. Sin explicación alguna, los egipcios se detuvieron, abrieron sus compuertillas, saltaron de sus tanques y corrieron por el desierto. Después de haberlos capturado, los egipcios explicaron sus acciones, contando los cientos de tanques israelíes que habían encontrado. Bueno, el Señor hizo algo en su visión. Y durante la guerra de Yom Kippur, 1973, no pude encontrar bastante para dar un reporte en el video de eso, pero esta vez Israel fue atacado de sorpresa. Y por 3 días pareció que iban a hacer lo que querían, destruir a Israel para siempre. Pero dice el reporte, Siria marchaba por las desprotegidas regiones altas de Golán. Habrían podido estar en la ciudad de Haifa en tan solo 24 horas, si no se hubieran detenido repentinamente y permanecido 3 días a la orilla del río Jordán, casi suficientemente cerca de la ciudad de Tiberia para disparar. Esto les dio a los israelíes suficiente tiempo para juntar sus fuerzas y enfrentar a los sirios en batalla. ¿Por qué permanecieron los sirios en la orilla del río? Un general israelí no religioso en lo absoluto descubrió una gran mano gris blanca presionando a los sirios desde el cielo, como una inmensa nube. 3 días parándolos. Allí el general mismo no entendió por qué. Adiós gloria, adiós gloria, adiós más gloria. Ahora, el retorno de Israel a la tierra solo puede ser explicado como Dios cumpliendo las palabras de sus profetas. En un tiempo cuando parecía que no había forma de seguir, el Señor proveyó una forma. Debemos ver hacia Israel. Es el reloj. Es el reloj. Y el reloj está marcando.
Si no estuvieron el domingo que hablábamos de Ezequiel capítulos 38 y 39, sugiero que vuelvan a verlo o escucharlo y considerarlo en la luz de lo que estamos viendo ahora. Porque lo de Ezequiel 38 y 39 es futuro. Nosotros estamos hablando ahora de sucesos del pasado con esos reportes de las guerras, pero también profecías del futuro. Génesis capítulo 12, capítulo 12, versículo 1, empieza, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién es Abraham? Cuando Dios encuentra a Abraham, Abraham es un idólatra, viviendo en un pueblo idólatra. Pero Dios empieza a hablar con este hombre y reconoció que estaba hablando con Dios. Y ya la Biblia dice que su fe fue contada por justicia. Él en la Biblia está presentado como un ejemplo de fe. Y Dios bendijo a Abraham y a su hijo Isaac y a su hijo Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, tenía 12 hijos y de cada uno de ellos salió un tribu de Israel. Bueno, en el versículo 2 de Génesis 12, Dios hablando a Abraham, dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amados, eso es importante. Bendeciré a los que te bendijeren. Debemos bendecir a Israel, bendecir a los judíos, bendecirlos. Y seremos bendecidos. Si los maldecimos, seremos maldecidos. Eso es muy claro, ¿verdad? No requiere mucha explicación. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Benditas en qué? En Abraham y sus descendientes. Hey. Tengo aquí una información que se me olvidó decir al grupo en la mañana. El pueblo de Israel representa el 0.2% de la población mundial. No, casi nada. 17 a 20 millones, ¿verdad? ¿No? Y han recibido 129 premios Nobel de distintos tipos. Son aterrorizados por 1.3 mil millones de musulmanes que han recibido un total de 8 premios Nobel. ¿Por qué? Porque los musulmanes, su primer actividad es guerra, matanza, odio, y los judíos, intelecto, ¿verdad? Cuenten esto. Cuando la madre gentil está por despedir a su hijo a la escuela, dice, ¿tienes tu lonche? Pero cuando la madre judía va a despachar a su hijo a la escuela, dice, ¿tienes tus libros? Son una bendición en el mundo. Sus inventos y todo. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Sea bendición a los judíos. Yo creo que les conté cuando estuvimos nosotros en Ixtapa, estaba bajando en el elevador o subiendo no sé cuál, entró un señor bajo, y yo pude luego ver que no era mexicano, tenía un collar de oro grande y vi la estrella de David, y le dije, ¿usted es judío? Y me ve, y dijo, sí, y usted es yiddish. Así lo dicen. Dije, no, pero amo a los judíos y
me daba una mirada de sorpresa. En eso fue su piso y se fue. No tuvimos chance de hablar más, pero yo creo que está pensando, ¿un gentil? A los yiddish. Debemos nosotros amarlos. Usted dice, a veces no son tan amables. Bueno, hay los que no son amables en todas las razas, ¿verdad? Pero debemos amarles, debemos. Y otra cosa, el Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Wow. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿A quién? A Jerusalén. ¿Amas a Jerusalén? Si te pregunto si has orado por Jerusalén en la última semana, a lo mejor menos manos que cuando yo mencioné Israel. Oren por Jerusalén y por su paz. Sean prosperados los que te aman. Es una clave de prosperidad. Escrito en las Escrituras. Te dice, yo no sé cómo ese puede funcionar. Pues la verdad es que tú no entiendes cómo funciona ninguna de las promesas de Dios. Ni tú ni yo. ¿Verdad? Él dice y sucede. Trate de analizarlo científicamente y sales con ceros. ¿Verdad? Porque Él es más allá de la ciencia. Él hizo la ciencia. Él es Dios. Y dice, sea la paz dentro de tus muros, hablando de Jerusalén, y el descanso dentro de sus palacios. No hay paz. No hay paz. Allí necesitamos pedir a Dios que haya paz. Una persona que conozco, que era militar israelí, él es judío, él fue parte del servicio secreto israelí, ya por su edad no. Él dijo, si pudieras volar sobre Israel de sur al norte o norte al sur, cosa que no puedes hacer, porque si lo tratas, no, luego un misil y tú eres historia, ¿no? Sí, pero si pudieras hacerlo, verías que es un campamento armado todo. Tiene que ser. ¿Por qué? Para protegerse de 1.3 mil millones contra 5 millones que están allí en Israel. 5 contra 1.3 mil millones. Pues ese sería si Rafael, Marcos y yo queríamos pelear con todos ustedes. Decir, ándale pues. Y nosotros ganarles. Sí. Y Dios está cuidándoles. Aleluya. Él ama a sus hijos judíos y gentiles. Todo este estudio de los judíos no disminuye el valor de sus hijos gentiles. Él ha mostrado su amor a nosotros, ¿verdad? Los últimos 50 años, lo que ha sucedido en México, cuánto ha crecido la iglesia, cuánto ha avanzado, cuántas multitudes han oído el evangelio, cuántos son seguidores del Mesías. El griego, Cristo; hebreo, Mesías. Ni el uno ni el otro es pronunciado como en griego ni como en hebreo. Pero este es lo que Mesías es Cristo. Cuando tú dices Jesús, el Cristo es Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Estamos hablando de la misma persona. No hay salvación en ningún otro. No hay salvación en religión. Es que muchas veces la persona... Aquí de Vino Nuevo entienden. Aquí en Vino Nuevo no somos católicos, no somos protestantes, no somos evangélicos. Pues usted dice, ¿qué son? Seguidores del Mesías Jesús. Seguidores del Mesías Jesús. ¿Y dónde está su cabecera? En el cielo. En el cielo. Sí.
No queremos ser mañosos, pero sí independientes. No amarrados con tradiciones que están ahogando a la iglesia. Sí. El otro día quizá lo mencioné, estábamos en una tienda, Gloria quería comprar un vestido y yo la llevé y aguanté el tiempo de la búsqueda muy bien. Soy un esposo modelo a veces. Pero la persona ahí al fin dijo, hermano Víctor y hermana Gloria, nos conoce. Sí. Años anteriores vino aquí, ya está en El Paso, quién sabe. Ella dijo, su hijo tiene una iglesia también. Yo entiendo que es muy grande. Dijo, ¿cómo es que ustedes crecen en iglesias tan grandes? Somos seguidores del Mesías Jesús y abiertos al Espíritu Santo. Y la gracia de Dios no es por inteligencia, no es por técnica. No, la gracia de Dios está sobre nosotros. Y bendito sea Dios, el número de ustedes que están aquí ahora es pequeño de lo que va a haber en poco tiempo. Vamos a abrir esa pared, van a llenarse hasta allá. Oh sí. Oh sí. Aleluya. Dios permitiéndonos, vamos a conseguir más terreno, vamos a abrir Move Pared en este lado también, engrandecer para allá. Wow. Sí, y van a seguir llegando, van a seguir llegando, van a seguir llegando. Mira, lo que todos necesitamos es ser convertidos al Mesías, Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Un judío, alguien le dio una Biblia, empezó a leer el principio de uno de los textos bíblicos cuando de repente se dio cuenta de algo. Él dijo, ¡ay, Dios mío! Él fue judío. Ni sabía, porque les enseñan a odiar a Jesús desde pequeños, ¿verdad? Sí. Les han enseñado a mexicanos también a odiar a los seguidores de Mesías, pero eso está cambiando. Si tú no te has convertido al Mesías Jesús, hoy es tu día. Yo tengo buenas noticias. Él te perdonará tus pecados, todos tus pecados. Él vino para esto. Él sufrió en el huerto y en manos de los romanos y en la cruz para que tú pudieras ser perdonado de tus pecados y pudieras tener vida eterna. Hay buenas noticias únicamente en el Mesías, Jesús de Nazaret, el Emmanuel, Dios con nosotros. Si no te has convertido a Él, hazlo ahora. Si no te has entregado al Mesías 100%, hazlo ahora. Haz una decisión y actúa sobre su decisión. Conviértate al Mesías. Él es el Mesías del judío y Él es el Mesías del gentil. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él pagó el precio de tu pecado. Él te recibe, no importa qué terrible pecador eres. Para eso vino. Él te perdonará. Él te librará de las cadenas del enemigo.